Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. La paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Hoy es un día muy importante en la iglesia. Hoy es la solemnidad de Nuestra Señora Santa María Magdalena. Hoy vamos a dar las lecturas que corresponden al lunes de la 16ª semana del tiempo ordinario, pero con las solemnidades que nos abarca hoy de nuestra Santísima María Magdalena. Vamos allá. Primera lectura, lunes del día 22 de julio del 2019. Lectura del libro del Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículos del 1 al 4a. Esto dice la esposa: en mi lecho por las noches a mi amado yo buscaba, lo busqué pero fue en vano. Me levantaré por las plazas y barrios de la ciudad, buscaré el amor de mi alma, lo busqué pero fue en vano. Y me encontraron los guardias de la ciudad y les dije: ¿que no vieron a aquel que ama mi alma? Y apenas se fueron, encontré el amor de mi alma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo 63, dice lo que sigue: Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, anhelo contemplarte en el santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con júbilo en los labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Fuiste mi auxilio, y a tu sombra canté lleno de gozo. A ti se adhiere mi alma, y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículos del 1 y del 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Y ella creyó que era el jardinero. Le respondió: Señor, tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabunín, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día espléndido, un día importante dentro de la iglesia también. Es
primera persona que vio a nuestro Señor resucitado, María Magdalena, cuando fue a orar y a sentarse delante de la piedra de la entrada del Santo Sepulcro, cuando se encontró con la piedra desplazada, se asomó y se encontró con los dos ángeles dentro. Y dice, ¿qué os habéis llevado a mi Señor? Se siente, buscaba, tenía una ansia de buscar esa fe, ese amor que tenía por nuestro Señor, que es importante. Sentir, todos tenemos que sentirnos así, ese amor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está? Busquemos a nuestro Señor, encontremos a nuestro Señor. ¿Cómo lo encontramos? Con nuestras obras, con nuestros actos, con nuestras intenciones, con nuestras oraciones, siempre, siempre, siempre. María Magdalena buscaba a nuestro Señor y el Señor lo tenía detrás, pero no lo reconoció hasta que le dijo María. Entonces ella giró la cabeza y dijo Rabín, que en hebreo significa maestro, maestro. Y lo iba a tocar y decir, no me toques que todavía no he subido al Padre, déjame que vaya primero al Padre, después volveré, vete a avisar a los discípulos. Fue cuando se acercó junto a Simón Pedro y junto a Juan, y vinieron corriendo, y no lo encontraron, no se lo creía, hasta que después Jesucristo se apareció a ellos. Es importante que el amor de nuestro Señor, en esa resurrección, con esa resurrección, todos nuestros pecados quedaron saldados, quedaron cubiertos, quedaron eliminados, y que quedamos totalmente limpios de ese pecado original que nos arrastraba todo el Antiguo Testamento, desde el libro del Génesis, de Adán y Eva, pasando siempre por el libro del Levítico y en los Números, igual en el libro de los Números, siempre arrastrando esos problemas, que los pecados, y había que pedir perdón a Dios Padre, todos con sacrificio de animales, que después con la muerte de Jesucristo ya no había que sacrificar animales, porque ya Él había sacrificado su vida, había muerto en la cruz para sacrificar su vida por nuestra salvación. Es importante. Y en el Cantar de los Cantares es la primera lectura del libro Cantar de los Cantares. Todo sí es importante, es precioso. Dice, en mi lecho por las noches a mi amado yo buscaba, lo busqué pero fue en vano, me levantaré por las plazas y barrios de la ciudad, buscaré el amor de mi alma. Estaba buscando a nuestro Señor Jesucristo. Si hay que buscarlo, se busca. Si hay que horas buscándolo, por de noche, buscándolo donde haga falta. Pero muchas veces no hay que ir tan lejos. Hay que buscarlo dentro de nuestro corazón. Él está dentro de nuestro corazón, a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Siempre que lo busquemos dentro de nuestro corazón, siempre nos va a escuchar. Siempre, siempre. Es importante eso. El Salmo responsorial dice, ya le dices, Señor, mi alma tiene sed de ti. Estamos diciendo al Señor, mi alma te quiere cerca, mi alma se encoge ante tu presencia, quiere beber de esa fuente de agua viva. Es importante sentir eso, que es lo que el Señor en las lecturas de hoy, bajo la intercesión de María Magdalena, nos quiere hacer señalar que el amor
El amor que es el don que más importante nos da el Señor y nuestro Dios Padre. Es importante. Bueno, vamos a dar lectura hoy a las Sagradas Escrituras, la Biblia, al capítulo donde habíamos quedado el otro día, capítulo 18. El Señor dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre llevaréis la responsabilidad del santuario. Hijos, llevaréis la responsabilidad del sacerdocio. Tendrás también contigo a tus hermanos de la rama de Levi, la tribu de tu padre, admítelos contigo en el servicio del santuario como adjuntos. Te servirán a ti y a tus hijos cuando estéis con la tienda del testimonio. Estarán a tu servicio y al servicio de toda la tienda, pero no se acercarán a los objetos santos del santuario ni al altar, pues moriríais y ellos y vosotros. Serán tus ayudantes y tendrán a su cuidado la tienda de la reunión con todos sus servicios. Ningún extraño se acercará a vosotros. Tendréis cuidado del santuario y del altar, para que no se encienda ya más la cólera contra los israelitas. Yo he escogido a vuestros hermanos los levitas entre los israelitas. Son vuestro don. Han sido donados al Señor para hacer el servicio de la tienda de la reunión. Tú y tus hijos ejerceréis vuestras funciones sacerdotales en todo lo que se refiere al altar y a cuanto hay detrás del velo. Sois vosotros los que habéis de hacer ese servicio. Os he dado el ministerio del sacerdocio como un don. El extraño que se acerque morirá. La parte reservada a los sacerdotes. El Señor dijo a Aarón: te confío la guardia de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas a mí por los israelitas os las asigno a ti y a tus hijos como herencia por estatuto eterno. Esto es lo que te corresponderá de las cosas consagradas, no consumidas por el fuego. Todas las ofrendas que me hagan los israelitas, las ofrendas de harina, los sacrificios por el pecado y los sacrificios de reconciliación, esas cosas consagradas son para ti y tus hijos. Los alimentaréis de cosas consagradas, todo varón podrá comer de ellas, serán para ti cosas santas. Te pertenecerá también todo lo que se reserva de las ofrendas de los israelitas, que han sido hechas con el rito de presentación. Te lo doy a ti y a tus hijos por estatuto perpetuo. Podrán comer todo lo de tu casa siempre que estén puros. Todo lo mejor de aceite, del mosto, del trigo, estas primicias que ellos ofrecen al Señor, te las doy. Las primicias que habrá de traer el Señor de todos los productos de su tierra serán tuyas. Todo lo de su casa podrá comer de ellas con tal que estén puros. Todo lo que Israel ofrezca al Señor te pertenecerá. El primogénito de toda especie, tanto de hombres como de animales, que os ofrece al Señor, serán tuyos. Pero pedirás un rescate por los primogénitos de los hombres y de los animales impuros. El rescate se hará al mes de nacer, a razón de 5 monedas de plata, según la unidad del santuario, que es de 12 gramos. No aceptarás rescate por los primogénitos de vacas, ovejas y cabras. Estas son cosas santas. Verterás su sangre sobre el altar, que quemarás las grasas como ofrenda quemada de olor agradable al Señor. Y su carne será para ti lo mismo que el pecho ofrecido,
con ritos de presentación y la pierna derecha. Todo lo que los israelitas ofrezcan al Señor, te lo doy a ti y a tus hijos e hijas por estatuto perpetuo. Alianza de sal eterna en esta presencia del Señor para ti y para todos tus descendencias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hoy habla perfectamente de qué es las ofrendas que dan las personas, incluso, por ejemplo, hoy en día, trasladándola a hoy en día, a las imágenes. Mire, en muchas parroquias llevan unas ofrendas de huevos para la Virgen, para que llueva y tal. Esas ofrendas son para la Virgen, sí, pero el Señor ya lo dice incluso en el libro de los Números, en el capítulo 18, lo dice, que todas esas ofrendas siempre son dadas, reservadas para los sacerdotes perpetuamente. Aunque son ofrendas a Dios, son reservadas, no se pueden perder. Y entonces esas ofrendas de harina, pan, sobre todo en aquellos tiempos, la harina y el pan eran menos. La harina y el pan eran lógicamente ofrendas que habrían dar a los sacerdotes, y con ello comían y vivían. Tenían que tener una especie de pago o estipendio, ¿no? Pero sin embargo, ya lo dice nuestro Señor, dice que había como el ternero, el cordero, el cordero, el cabrito, esos son cosas santas, y esos tenían que ser sacrificados en el altar y posados, sacrificados y quemados en el altar como signo de sacrificio, como el rito de perdón de los pecados, el rito del holocausto, todo tipo de ritos que tenían que hacer en el altar. Tenían que llevar un cabrito, una oveja, un año, pues cualquier cosa, cualquier animal de ese, que para al Señor eso le es santo. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Para mañana tenemos el capítulo 19, las aguas purificadoras. Vamos a ver la bendición de las aguas purificadoras del libro de los Números, y después empezaremos con el apartado donde después pasaremos al capítulo 20, las aguas de Meriba, y ya empezaremos a empezar con el punto 3 del libro, de Canes al Jordán, y ya un poquito más ya de historia. Hasta ahora estuvimos con el libro de Levítico y la parte inicial del libro de los Números, que le estaba explicando Dios a Moisés en todo momento cuáles son los ritos, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer, y una vez que ya estaban ya todo, después a partir del capítulo 20, a partir del capítulo 20 ya especifica el Señor, o sea que el capítulo 21, el capítulo 20 ya sale, ya aparece incluso la muerte de Aarón, que ya ahí vamos a hablar perfectamente, y en el capítulo 21 hablaremos de la rota del rey de Abad, la serpiente de bronce, explicaremos un poquito algo de todo. Y bueno, es importante siempre, consejo, siempre leer la Biblia un capítulo al día, no importa, no hace falta correr mucho, lo importante es la comprensión. Yo ya lo dije en otros vídeos, esto no son homilías, la homilía en las Sagradas Escrituras ya lo establece muy claramente, que tiene que ser un sacerdote, una persona consagrada al Señor, el que diga las homilías.
Esto no deja de ser una simple reflexión de lo que yo entiendo al escuchar la palabra de Dios, y lo que me llena en mi interior, que eso lo puede hacer todo el mundo, que esté cerca al Señor y cumpla los mandamientos de la ley de Dios, y asista a misa, y a que asistencia siempre a misa y cubra siempre completamente. Es importante sentirse cubierto ante todo y deseado en ese sentido. Bueno, os voy ahora me he acordado aquí de una cosa, ¿por qué es pecado mortal no ir a misa? Voy a daros una lectura del padre Eduardo María Volpaccio, que da un artículo en Cristal Neuf. La página de internet es especial para todos los católicos, y escuchen que es muy importante. La participación de la celebración común de la Eucaristía Dominical es un testimonio de pertenencia y fidelidad a Cristo y a su Iglesia. ¿Es pecado faltar a misa el domingo? La respuesta a esta pregunta podría ser muy corta. Sí, faltar a misa sin motivo serio que lo justifique es pecado grave. Nos detenemos un poquito a analizarlo. Dice, ¿por qué faltar a misa el domingo es un pecado? Esto no dice el padre Eduardo, no dice. Porque dejando de asistir dejamos de cumplir voluntariamente la obligación grave que tenemos, y el incumplimiento de un deber grave es una falta grave. Por eso el punto de partida de esta cuestión es la consideración de la ley de la Iglesia, que manda a participar en la Iglesia los domingos y días festivos. ¿Por qué puede ser pecado quien falta a misa no hace mal a nadie? Una pregunta que podemos hacer cualquiera. Dice, la gravedad de los pecados no se mide por cuánto mal hace a los otros, sino por la ofensa que representa a Dios. Por eso, por ejemplo, la blasfemia es un pecado grave, aunque ninguna otra persona la escuche. Por otro lado, quien falta a misa el domingo se hace daño a sí mismo y a la comunidad eclesial a la que pertenece. La falta de Dios es una carencia peligrosa. Hace daño al alma. ¿Cuáles son las obligaciones de todo católico que debemos tener en cuenta en ese sentido? Los católicos, además de los 10 mandamientos que resume la ley natural y que son válidos para todos los hombres, no solo para los cristianos, tenemos otras obligaciones específicas por serlo. Son los 5 mandamientos de la Iglesia. Se trata de algunos deberes que regulan y encauzan la forma concreta de ser católicos. Cómo nosotros amamos a Dios y le rendimos culto en la Iglesia. Entre ellos se encuentra la obligación de participar en la Santa Misa los domingos y fiestas de precepto. Es una de las obligaciones más básicas de todo católico. Sorprendentemente, algunos católicos desconocen sus obligaciones, y otros no acaban de creerse que existan verdaderos deberes que los obliguen. Piensan que por ser el amor la máxima ley cristiana, todo tendría que ser amor espontáneo, sin obligaciones. Pero esto no es así, ya que el amor es muy exigente. Cuanto más amor, más exigencia en manifestarlo, y evitar todo lo que ofenda a Dios. ¿Es un consejo o es una ley? Importante distinguir entre los consejos y las leyes.
Una cosa son las recomendaciones de cosas buenas que nos da para ayudarnos a ser mejores en nuestra vida. Procurar ayudar a los demás, tratar de rezar el rosario, etc., ¿no? En este caso haremos que nos parezca oportuno, pero sin estar obligados, sin conciencias, a sentir dichos consejos. Obviamente no pecamos si decidimos no seguir un consejo. Otra muy distinta son las leyes que nos obligan la conciencia. Las leyes establecen estrictos deberes de todo católico. Entonces, el incumplimiento de las leyes es pecado. Tenemos que distinguir entre la ley divina, que viene directamente de Dios, y la ley eclesiástica, dictada por la Iglesia para concretar modos de servir y honrar a Dios. La ley divina regula cuestiones esenciales de la vida, por lo que no admite excepciones, jamás. Su incumplimiento siempre es malo. No puede no ser pecado. Es el caso de los 10 mandamientos. Es una ley divina y es obligado de su cumplimiento. Y la falta de un cumplimiento en los 10 mandamientos es pecado. En cambio, la ley eclesiástica trata de unas concreciones mínimas de la Iglesia para ayudarnos a vivir la vida cristiana, y no tiene intención de obligar cuando existe una grave dificultad para cumplirla. Por esto la ley eclesiástica no me obliga cuando su cumplimiento me representa una incomodidad grave. Si un domingo estoy enfermo o tengo otra dificultad que me lo hace muy difícil, no tengo obligación de ir a misa. Pero en situaciones normales obliga de tal manera que su incumplimiento sí es pecado. Porque el desprecio de la ley de la Iglesia no puede ser bueno, Y no darle importancia, dejar voluntariamente de incumplirla sin motivo, supone un desprecio, no solo a la Iglesia, sino a Dios mismo, a Jesucristo, que es el fundador de esa Iglesia. Como no es una cuestión de opiniones personales, sino de lo establecido por la Iglesia, que es quien ha establecido las leyes eclesiásticas, vamos a ver qué nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en este sentido. Y aparte de los mandamientos de la ley de Dios, ¿cuáles son los mandamientos de la Iglesia que debemos cumplir? Los mandamientos de la Iglesia se sitúan en esta línea de una vida moral, ligada a la vida litúrgica, y que se determina de ella. El carácter obligatorio de estas leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesiástica tiene por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral en el crecimiento de amor de Dios y del prójimo. Los mandamientos más generales de la Santa Iglesia son 5. Primer mandamiento: oír misa entera. Oír misa entera y los domingos y demás fiestas de preceptos, y no realizar trabajos serviles. Exige a los fieles que santifiquen el día del cual se conmemora la resurrección del Señor y las fiestas litúrgicas principales en honor a los misterios del Señor y de la Santísima Virgen María y de los santos, en primer lugar participando en la celebración eucarística, descansando de aquellos trabajos y ocupaciones que puedan impedir esa santificación de esos días. Cánones 880, S3, 881, S1, 2 y 4. Hay muchos que especifican eso, de derecho canónico. El segundo mandamiento: confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Al mínimo una vez al año, Asegura la preparación para la Eucaristía mediante la recepción del sacramento de la reconciliación, que continúa la obra de la conversión y del perdón del bautismo.
el tener en cuenta que el segundo mandamiento, el confesar los pecados mortales una vez al año, no te implica que antes de la comunión, si estás en pecado mortal y no te has confesado, porque no has querido, no debes tomar la comunión, porque entrarías en más pecado. Si mi conciencia me dice que yo estoy en pecado mortal, porque he cometido un pecado, pues soy pecador y he cometido un pecado, y bueno, yo me confieso una vez al año, ¿verdad? Pero yo no estoy muy a gusto, creo que he cometido muchos errores, no soy digno de recibir el cuerpo de Cristo. Me voy a confesar primero, y una vez de confesar, voy a confesar a la comunión. Ahí es como se debe de hacer. Así cumples el segundo mandamiento, y recibes el cuerpo de Cristo perfectamente limpio, con el perdón. Tercer mandamiento: recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua. No estamos hablando de que se haga todos los domingos, pero al menos una vez al año, por Pascua, recibir el sacramento de la Eucaristía. Estamos hablando que en Pascua es la muerte, es todo el proceso hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. Pues ahí, en ese tiempo de Pascua, que se siendo sobre el mes de abril, pues ahí ahí recibimos la comunión como mínimo. Garantiza un mínimo en la recepción del cuerpo y la sangre del Señor en conexión con el tiempo de Pascua, origen y centro de la liturgia cristiana. Cuarto mandamiento de la Iglesia: abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia. Asegura los tiempos de ascesis y de penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas y para adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. Hay que los martes, los viernes, los ayunos, hay que no comer carne, los ayunos que hay que hacer, perfecto. Eso es lo que se debe hacer. En concreto, sobre la misa dominical se señala: la celebración dominical del día de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia el domingo, en que se celebra el misterio pascual. Por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial del precepto. Igualmente deben observarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, santos apóstoles Pedro y Pablo, y finalmente todos los santos. Derecho canónico 1246.1. Esta práctica de la asamblea cristiana se remonta a los comienzos de la edad apostólica. La carta de los Hebreos dice, la primera de los Corintios, capítulo 11, versículo 17, la carta de los Hebreos dice: no abandonéis vuestra asamblea como algunos acostumbran a hacerlos, antes bien, animaos mutuamente. Hebreos 10:25. La tradición conserva el recuerdo de una exhortación siempre actual: venir temprano a la iglesia, acercarse al Señor y confesar sus pecados, arrepentirse en la oración, asistir a la sagrada y divina liturgia, acabar su oración y no marchar antes de la despedida.
Lo hemos dicho con frecuencia. Ese día os es dado para la oración y el descanso. Ese es el día que ha hecho el Señor. En él exultamos y nos gozamos. La obligación del domingo. El mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas del precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Cumple el precepto, es obligación de participar a misa, derecho canónico 1247, para que lo puedan buscar. Cumplen el precepto de participar en la misa quien asiste en ella, donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. Estamos hablando los sábados por la tarde, que se da la misa que corresponde al domingo. Derecho canónico, el CID canónico en 1248.1. La Eucaristía del domingo fundamenta y ratifica toda práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria. Ejemplo, enfermedad, como hemos dicho antes, o el cuidado de niños pequeños, o gente muy mayor que no puede asistir, perfecto. O dispensados por su pastor propio. Derecho canónico en 1245. Los que deliberadamente faltan esta obligación cometen pecado grave. La participación en la celebración común de la Eucaristía dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y en la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente, guiados todos por el Espíritu Santo. Cuando falta el ministro sagrado u otra causa grave que hace imposible la participación de la Eucaristía, o falta un sacerdote, pueden participar todos la asamblea, nombrando una persona, un ministro extraordinario de culto o una persona, puede decirla, participen en la liturgia de la palabra, si ésta se celebra en la iglesia parroquial o en otro lugar sagrado conforme a lo prescrito por el obispo diocesano, o permanezcan en oración durante un tiempo conveniente, solos o en familia, o si es oportuno, en grupos de familia. Derecho canónico 1248.2. Eso es lo que es. Mucha gente me tiene preguntado, ¿por qué cometo pecados graves? Porque yo, si no quiero ir a la iglesia, no cometes pecado grave porque no cometes el pecado contra la iglesia, cometes el pecado contra Dios, porque ese es el día del Señor. El domingo es el día del Señor y hay que presentarse al Señor. Es el día del Señor, no es el día de la iglesia, es el día del Señor. ¿Y dónde se presenta? En la iglesia. Ahí está el Señor, en el sagrario, en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Ahí está presente, ahí lo tienes presente. El Espíritu Santo habita en mí, el Santísimo en el sagrario. Y recibimos la Eucaristía, nos une el cuerpo de Jesucristo con el Espíritu Santo que habita en mí. Y con oración y estando en misa, recibiendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios en misa, ahí seremos verdaderos cristianos católicos. Seamos conscientes. Esto se venía haciendo mucho antes. Mucho. Pasa que ahora la gente joven de hoy en día, mucha gente joven, pues no prefiere muchas veces no estar en misa, o me voy con los amigos, o el sábado por la noche vengo tarde y llego a casa el domingo por la mañana, me echo el domingo todo el día durmiendo. Eso no es de un cristiano, de un católico.
Eso no es un cristiano católico. Hay que pedir al Señor por todos nosotros. Y ese día hay que acercarse al Señor. ¿Qué importa? Yo no sé si es tanto que hacer 45 minutos en un domingo, acercarse a una iglesia y, buscar el recogimiento con nuestro Señor Jesucristo. Seamos conscientes que el Señor, cuando que ya se tienen en algunas apariciones o algunas investigaciones que se están buscando de milagros y algunas grabaciones, el Señor se encuentra solo delante del sagrario. En el sagrario se encuentra solo porque no estamos cumpliendo como verdaderos católicos. Seamos conscientes de que el Señor es nuestro Dios. El Señor nos ama y nosotros debemos amarle a Él. No importa, en una semana que son 7 días, 45 minutos dedicárselos al Señor, ¿cuesta tanto? No creo. Así que seamos conscientes y unamos todos con amor al Señor. Bueno, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hoy es un día lunes, que esta semana también sea muy, muy, muy importante para todos. Bendiciones.